Yo no sé cuántas cosas le han pasado a usted en su vida, a todos nos ha pasado alguna vez. Es de esas cosas que nos preguntamos, que de repente tenemos deseos, anhelos en nuestro corazón, de cosas que queremos que sucedan en nuestra vida, milagros, peticiones que hay, anhelos en nuestro corazón, y, y no suceden como nosotros lo esperábamos, suceden de otra manera. ¿A usted le ha pasado eso? Que de repente pedía y pedía o tocaba una puerta o esperaba que alguien hiciera algo por usted y tanto lo deseó y de repente esa persona no lo hizo por usted. Pero no lo hizo esa persona, pero lo hizo otra persona. ¿Le ha pasado algo así? Donde muchas veces le hemos pedido al Señor un milagro, una respuesta y el Señor no lo hizo como lo pedíamos, pero terminamos viendo después la respuesta de parte del Señor de otra manera. Y a veces, a mí me ha pasado por lo menos, donde a veces le he dicho al Señor, ¿no podía hacerlo más fácil? Como yo te lo pedía, Señor. Tenía que ser de otra manera. ¿Por qué tan difícil? A veces uno está pidiéndole al Señor un anhelo, un milagro, y no sucede como nosotros lo pedimos. Y el Señor lo hace de otra manera. Y cuando nosotros preguntamos y le decimos al Señor seguramente, ¿y no podía ser como yo quería? No podía ser como yo lo oraba. No podía ser como yo clamaba, Señor. ¿Por qué tenía que ser de otra manera? ¿Por qué tuvo que ser de otra manera? No podía suceder como yo clamé, como yo pedí delante de tu trono. Y la respuesta, amada iglesia, que es lo que yo quiero compartir en esta noche, la respuesta del Señor es sí, sí podía. El Señor nos pudiera responder hoy a nosotros, sí, sí podía. Pero a veces Dios decide hacerlo de otra manera. Sí, el Señor podía hacerlo como usted se lo pidió. El Señor podía hacerlo como usted lo clamó. El Señor podía hacerlo como usted lo deseaba. Sí, el Señor podía responderle como usted quería. Pero muchas veces el Señor tiene otra manera de hacer las cosas que aún nosotros deseamos en nuestro corazón. Sí, el Señor podría decirnos sí, sí podía. Pero ¿y si el Señor tenía otra manera? O si el Señor nos dijera sí, sí podía, pero no quería que fuera así. Sí, sí podía, pero no era mi plan que fuera de esa manera. Hay muchas veces en las que el Señor cambia la estrategia, cambia la manera de responder, cambia la manera de hacer las cosas en nuestra vida, aunque la clamemos delante de Él con fuerza. A veces con un solo motivo, con el motivo del que la gloria se la lleve Él y no nosotros. Se imagina que nosotros camináramos por el mundo como hijos de Dios, como cristianos, diciendo, así como yo se lo pedí al Señor, así lo hizo. Imagínense si siempre nosotros camináramos diciendo, todo lo que yo le pido a Dios, así lo hace. Sonaría como muy nosotros y muy nosotros. Pero por eso yo concluyo y pienso, ¿cuántas veces el Señor decide hacer las cosas que nosotros anhelamos, hacerlas a su manera? Con el simple motivo de que la gloria, cuando esas cosas sucedan, no sea para nosotros, sea para Él. ¿Cuántas cosas el Señor ha respondido en nuestra vida? No como nosotros queríamos, pero el Señor lo ha hecho de otra manera y nos hemos dado cuenta en el camino que al final era lo mejor que el Señor tenía preparado para nosotros. Era su voluntad perfecta. Yo quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11. No pierda en mente esta frase.
con la que el Señor pudiera respondernos hoy. Sí, sí podía. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios. Evangelio porque habla de la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia, el evangelio, es Jesucristo. La buena nueva para el ser humano, la buena noticia para nosotros es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La buena noticia que nos ha alumbrado la vida se llama Jesús. Y los primeros 44 versículos de este capítulo 11 de Juan tratan acerca de un relato para muchos muy conocido, para otros no tanto, pero igual hoy es una bendición poder compartirlo juntos. Este es el relato de la enfermedad, la crisis de salud repentina, la muerte, y ojo con esto, la manera de Jesús de ignorar esta muerte y la resurrección de un personaje especial en la vida de Jesús, de Lázaro. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Ojo que no era un discípulo. Ponga atención a esto, no era un discípulo de Jesús. Lázaro no era uno de los 12. Sí, un discípulo porque era su seguidor, pero no era uno de los 12 discípulos escogidos por el Señor con los que caminaba siempre. Lázaro era un hombre que, según las conclusiones históricas de Lázaro, se concluyen que Lázaro se convirtió a Cristo al conocer al Señor. Sus hermanas también se convirtieron al Señor. Marta y María. Dice la Biblia, María, aquella que cayó a los pies del Maestro y que rompió aquel frasco de perfume de alabastro y enjugó los pies de Jesús con su cabello largo. Derramó el perfume en los pies de Jesús y con el perfume costoso y con su cabellera, dice la Biblia, que enjugó los pies de Jesús. María era la hermana de Lázaro junto con Marta. Y la Biblia describe, mire qué interesante esto, la Biblia describe que Jesús dejaba por allá a los discípulos y se apartaba, le tocaba la puerta a María, Marta y Lázaro y les decía, ¿no tienen algún cafecito? Me imagino yo, ¿verdad? Alguito por ahí para que compartamos un rato. Vengo a platicar, ¿cómo están? Dice la Biblia que Jesús llegaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, comía con ellos, compartía con ellos. Dice la Biblia que cuando Jesús llegaba de repente o avisaba quizás de último momento que iba a llegar a casa, la Biblia dice que Marta corría, era la que corría por arreglar la casa, colocar los muebles, limpiar por aquí, hacer por acá, preparar la comida, corría. Esa era Marta, la que se afanaba por preparar todo porque Jesús venía a la casa. Y María era la que esperaba a Jesús. Usted ha visto cuando hay en casa siempre, en la familia siempre en la casa, cuando va a venir una visita, hay uno bien relajado en la vida y hay otro bien estresado. Usted ha visto, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es usted? Usted respóndase, ¿verdad? Siempre hay uno que está ahí tranquilo, esperando, se va y se da un baño con todo el tiempo del mundo, canta y celebra que le viene el amigo, la amiga, ¿verdad? A visitarle a la familia. Y está el otro que no tiene vida, corriendo de aquí para allá. Yo no le voy a decir cuál de los dos tiene que ser, porque para los dos hay bendición. Para Marta hay bendición y para María también hay bendición. Pues Marta era la afanada, la que corría, la que hacía así, porque algunos dicen, pero yo hago, sí, pero estaba muy afanada en su corazón. Corría. Y María era la que tranquila esperaba a Jesús cuando llegaba y se sentaba con él
Le decía, maestro, ¿y cómo te fue hoy? Y Marta corriendo de la cocina que no paraba. Así eran estas dos hermanas de Lázaro. Esta era la casa que Jesús visitaba. Era una casa de confianza para Jesús. La Biblia dice que Jesús no estaba ni cerca de María, de Marta y de Lázaro cuando Lázaro cae enfermo. Lázaro se enferma de repente. Dice la Biblia, usted lo puede leer en los primeros 16 versículos en su casa. Dice la Biblia que cae enfermo. Y cuando Lázaro cae enfermo y no había posibilidad ni manera de ver que Lázaro mejorara. Y pasaron los días y empeoraba. Y dice la Biblia que le mandaron el mensaje a Jesús. Un par de días de camino llegó el mensaje donde Jesús, y la tragedia de vida es que cuando mandan el mensaje a Jesús, el par de días de camino en llegarle el mensaje a Jesús donde él estaba, coincide con que Lázaro se agrava de salud. Y antes de que le llegara el mensaje, Lázaro muere. Está muerto Lázaro. Murió el amigo de Jesús, aquel hombre que le recibía en su casa. Y cuando le llega el mensaje a Jesús, le dicen, maestro, tu amigo Lázaro está muerto. Jesús dice, no está muerto. ¿Qué les pasa a usted? No está muerto, está durmiendo nada más. Y la Biblia dice, usted lo puede leer, que empezó una conmoción en aquel hogar, en aquella casa. Empezó en Marta y en María las emociones y los sentimientos a hacer un huracán completo. ¿Usted ha tenido algunas veces un huracán de sentimientos, de emociones, de pensamientos, donde no se ponen en orden ni los pensamientos, ni las emociones, ni los sentimientos? Dan vuelta aceleradamente y no logramos tomar ni uno del aire y no sabemos ni cómo estamos, ni dónde estamos, ni nada de lo que está pasando. No nos ubicamos. Así estaba Marta y María. Dice la Biblia en capítulo 11 de Juan, versículo 17. Yo le quiero leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ponga atención a esto. Dice la Biblia que Jesús regresa a donde Marta, María y Lázaro vivían, en Betania, de Judea. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María. Ponga atención a esto, por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Esta vez fue Marta la que salió. ¿Se acuerda de Marta? La de la cocina, la afanada. Esta vez Marta dejó la cocina, dejó los platos, dejó todo. Escuchó que Jesús venía y salió ella primero al encuentro de Jesús. Dejó a María en casa. Dice la palabra del Señor. Marta le dijo a Jesús, ponga atención a estas palabras. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Escucha esas palabras. Si, un reclamo. Este es un reclamo. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta, afanada. Esta es Marta, la afanada, la que no daba descanso, no daba break, estaba todo el tiempo encima de lo que venía. Es cierto, le dice Marta, es cierto, yo sé. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Quizás hoy le hubiéramos dicho a Marta, tranquila Marta, deja que Jesús termine.
Jesús le dijo: Marta, una declaración potente, poderosa: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. La Reina Valera dice: aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesús conocía a Marta y tuvo que confrontarla. Le dijo: Marta, ¿lo crees? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre, mira Marta, tremenda Marta. Siempre. Oiga, Marta, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Marta no entendió el mensaje. Marta se quedó con aferrada a lo que ella le quiso transmitir a Jesús. Recuerde que el encuentro partió de un reclamo. Le dijo: si tan solo hubieras estado aquí. Mire que Jesús le había entregado la mano y ella le tomó el codo. Dicen por ahí, ¿verdad? De mucha confianza. Se creyó con la confianza de reclamarle. Se creyó con la confianza de exigirle a Jesús. Jesús no tenía por qué estar en Betania. No tenía por qué estar ahí cuando Lázaro enfermó. No tenía por qué estar a la merced de Marta y de María y de Lázaro. Porque la estadía de Jesús en Jerusalén no dependía, no giraba alrededor de ellos. Ellos ya habían pensado que ahora Jesús estaba para ellos. ¿Cuántos hemos pensado como Marta? ¿Cuántos hemos sentido ese derecho de pensar que Jesús tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga? Ese fue el reclamo de Marta. Jesús le dijo: ¿tú crees, Marta? Le dijo: claro, yo siempre he creído. Yo siempre he creído. Mire cómo sigue diciendo el versículo 28. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Le dijo Marta a su hermana María: ¿quiere verte? Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Mire la prisa de Jesús. Tenía 4 días en la tumba Lázaro, su amigo. Marta lo fue a encontrar en el camino. Marta regresa donde María, su hermana, a un par de kilómetros de distancia, y regresa a decirle: María, María, el maestro quiere verte, quiere hablar contigo. Y la Biblia dice que María corre al encuentro de Jesús, y Jesús, después de haber hablado con Marta, de haberse enfrentado al reclamo de una a quien él amaba, Jesús se quedó en el mismo lugar. Oiga, Jesús no salió corriendo y dijo: Marta, sí. María, ¿dónde está María? En la casa, voy ahora mismo. No, dice la Biblia que María corrió a buscar a Jesús y encontró a Jesús en el mismo lugar donde sucedió el encuentro de Marta. No había prisa de Jesús. Yo tengo que decirle algo: hay cosas que usted y yo estamos presentando delante del Señor con las que Jesús no tiene prisa. Él sabe cómo está haciendo las cosas. Él sabe por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo. A Marta y a María por un momento se les olvidó que tenían de amigo al que caminaba sobre el agua. Por un momento se le olvidó a Marta y a María que tenían de amigo al que sanaba a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, al que resucitaba muertos. Se les había olvidado por un momento
que no había nada que se escapaba de la mano poderosa de su amigo Jesús. Nada se escapa de la mano de nuestro Señor. Nada. Sigue diciendo el relato, dice la palabra del Señor en el versículo 31. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Escuche esto. La siguieron. Y el versículo 32 es importantísimo para nosotros hoy. Cuando María llegó y vio a Jesús, otra vez, esto era muy familiar para María. María sabía hacer esto. Cayó a los pies de Jesús. María conocía ese lugar. María sabía estar a los pies de Jesús. Y dice la Biblia que María vio a Jesús y cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otro reclamo de una persona que tenía la confianza con Jesús. Cuando Jesús la vio llorando, escuche esto por favor. El versículo 33 dice: cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella. La traducción de la Reina Valera de 1960 solo usa la palabra conmovió. Pero esta traducción, y ya le voy a explicar por qué, dice: cuando vio Jesús a la gente lamentándose con María, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. No pasó lo mismo cuando Marta vino. Le pasó a Jesús a la segunda vez. Cuando vio a María haciéndole otra vez el reclamo. Cuando vio a la gente conmovida con María, dice la Biblia que el corazón de Jesús se enojó en su interior. No lo expresó, no lo exteriorizó. No dijo: ¡qué barbaridad! No, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó, ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Este es un versículo tremendo. Mire, si usted no puede, si usted es de las personas que dice: pastor, a mí me cuesta memorizarme los versículos. Ay, es que a mi memoria, pastor. Oh, apréndase. Juan capítulo 11, mire, fácil. Capítulo 11, versículo 35. Y la traducción de la Reina Valera se lo pone más fácil. Jesús lloró. Apréndase. Vaya conmigo. Juan 11, 35. Jesús lloró. Está fácil, ¿verdad? Juan 11, 35. Pero acuérdese, cuando se aprende el versículo, apréndase por qué lloró. Estaba delante de la tumba de su amigo. Estaba delante de aquellas dos mujeres que lloraban por su hermano. Estaba delante de una multitud que lloraban a Lázaro. Pero estaba delante de dos mujeres que él sabía que ellas lo conocían a él. Y dice la Biblia que Jesús se molesta, sí, pero se conmueve profundamente al punto de llorar. No dice la Biblia si lloró solamente por tristeza, pero la palabra del Señor dice que además de que estaba conmovido profundamente, estaba molesto ahí adentro. ¿Usted ha llorado de impotencia, de molestia? ¿Ha llorado alguna vez así? No de tristeza solamente, sino de sentir que ¡ay, no puedo! Dice la Biblia que Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, escuche esto, la gente dijo: miren cuánto lo amaba. Miren cuánto amaba a Lázaro, que está llorando el maestro. Mírenlo, no se le salió una lágrima. Esto nos dice que Jesús no es que le hizo, no, tuvieron que haberlo visto llorar. La gente lo veía llorar y dijeron: miren cuánto lo amaba. Miren cómo llora por Lázaro. Pero otros decían, escuche esto, versículo 37. Otros decían:
Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Este hombre sanó a un ciego, lo vimos, venimos de verlo. De ahí venía Jesús de hacer un milagro. Y dice que la gente lo rodeaba y decían entre ellos: este hombre sanó a un ciego. Acabamos de ver el milagro. Vimos cómo le devolvió la vista a alguien que no veía. No podía, escuche la pregunta, ¿no podía acaso impedir que Lázaro muriera? ¿No podía Jesús? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Escuche esto: una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Versículo 39 dice: corran la piedra a un lado. Les dijo Jesús: corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Así era Marta. Mire, cuidado si usted es de los afanados. La gente afanada es la gente así más impetuosa. Cuidado. Y la gente como María es la gente más sentimental. Aquí lo está revelando en la personalidad de Marta y María. Marta protestó y dijo: Señor, hace 4 días que murió. Debe de haber un olor espantoso. Eso es porque Jesús dijo: muevan la piedra, corran la piedra. Jesús respondió: no te dije, Marta, no me lo has escuchado otras veces, no lo hemos conversado seguramente en la sala de tu casa, no me has oído antes. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho yo, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Marta estaba enseñada en esto. Marta ya tenía que haber sabido que si creía en Jesús, la gloria de Dios se derramaba. Por eso Jesús le reclama. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó. Mire que alguna gente dice: ese pastor que como grita. Si usted hubiera tenido a Jesús de predicador, Jesús gritaba. Dice la Biblia que se paró delante de la tumba con la piedra removida, con Lázaro de 4 días de muerto, con olor ya, un olor hediondo a un cuerpo en putrefacción. Y dice la Biblia que Jesús gritó y dijo: Lázaro, sal de ahí. Sal de ahí, Lázaro. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos. Hoy se me olvidó poder traerle esta ilustración, pero dice la Biblia que Lázaro salió envuelto con vendas de muerto en su cuerpo y en su cabeza. Imagínenselo caminando. Yo no creo que haya habido persona ahí que haya muerto sin recordar ese episodio. Dice la Biblia que Lázaro salió caminando envuelto en todas las vendas con que sepultaban a los muertos. Salió de la cueva que era la tumba de 4 días de muerto. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. El versículo 33 dice que Jesús, cuando vio llorando a la multitud y a la gente lamentándose con María, se enojó en su interior
esa palabra que está usada allí, esa palabra que está usada ahí, la palabra original que está escrita en griego, es una palabra que suena más o menos así: brimai omai. Es la palabra original que está escrita en ese texto. Y esa palabra también significa tener indignación por algo, suspirar con disgusto, enojarse o reprender directamente a alguien. Por eso la traducción de la Reina Valera le hizo falta que le agregaran el enojo de Jesús. Porque esa palabra conmovido, era parte del enojo, de la molestia que Jesús sintió ante el reclamo de Marta, ante el reclamo de María, cuando le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hijo, mi hermano, no se hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se hubiera muerto. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que el Señor haga las cosas que deseamos como nosotros queremos? El milagro como nosotros queremos. La respuesta como nosotros la esperamos. Así como deseamos. La gente se preguntaba y decía la gente: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Sí podía. ¿Por qué no le dice el de su lado? Dígale: sí podía. Claro que Jesús podía. Claro que Jesús podía impedir que Lázaro muriera. Claro que Jesús podía impedir que eso que usted un día le clamó al Señor no sucediera de la manera que sucedió en su vida. Claro que Jesús podía, claro que el Señor podía, pero hay algo poderoso que encontramos en este relato, y es que había un plan de parte de Jesús para que la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro no fuera a la manera de Marta y de María el milagro, fuera como Él quería, porque la gloria de Dios tenía que manifestarse. Y la gloria tenía que ser dada para Jesús. El reconocimiento tenía que ser dado para Jesús. Hay cosas, amada iglesia, amado hermano, hay cosas que usted puede y yo podemos preguntarnos: ¿y no será que Dios puede hacerlo como yo se lo pido? ¿Para qué tanto proceso? ¿Para qué tanta dificultad? ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué pasar por este momento doloroso? Y no podía el Señor hacerlo mejor así. Sí podía. Sí podía. Pero si el Señor escoge otra manera, es porque hay un plan también perfecto de parte de Dios. Si esa respuesta todavía no llega para su vida y usted dice: hijo, más bien se me fue por otro lado el plan, más bien se me salió de control, de su control. Pero yo tengo que decirle una cosa: si usted permanece como María, que aunque le haga reclamos al Señor, mire, a veces nuestras emociones nos traicionan y nos volvemos muy confianzudos y le reclamamos cosas a Dios que no tenemos derecho de reclamar, y nos ponemos como María, que aunque estamos a los pies de Jesús, reclamamos. Déjeme decirle algo: aún con nuestro reclamo, el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. El Señor sigue teniendo control de su vida. El Señor sigue teniendo control de su casa, de su familia, de su necesidad. Simplemente que hay momentos en donde Dios decide hacer las cosas de otra manera. Pero la fe nuestra no puede menguar o cuestionar o decir: ¿no será que Dios no podía hacerlo así? ¿No será que Dios no podía sanarle? ¿No podía rescatarle? ¿No podía transformarle? ¿No podía hacer esto? ¿No podía? Sí, claro que el Señor podía. Claro que el Señor podía no haber permitido que Lázaro muriera. Pero la falta de prisa de Jesús, los 4 días que se tardó Jesús en volver a Betania, todavía pararse enfrente de la piedra sabiendo que el cuerpo hedía y decirle a la gente: muevan la piedra, y hablarle al muerto para que saliera, era plan de Dios. Hay cosas en su vida que el Señor
las tiene preparadas de otra manera. Sí se podía de la manera en que usted y yo queríamos, pero el Señor tiene plan perfecto todavía. Yo tengo que decirle en esta noche, Dios sigue teniendo plan con su vida. Aunque Lázaro suyo ya está enterrado, el Señor sigue teniendo plan. Sí podía, pero quiso hacerlo a su manera. Sí podía sanar a aquel familiar. Sí podía haber provisto aquel trabajo. Sí podía haberlo hecho de la manera que queríamos. Pero no porque Dios no lo haya hecho a nuestra manera, quiere decir que Dios no lo va a hacer. No porque Dios no lo haya hecho a nuestra manera, no quiere decir que el Señor ya no tiene el poder para poder escuchar y atender nuestro clamor. No solo porque aquello que deseábamos no sucedió como lo deseábamos, no quiere decir que por eso el Señor se olvidó de su clamor y de su petición. El Señor ignoró la petición de Marta, el reclamo de María. A propósito, tenía un plan. Si usted oye de las personas que vienen y dice, pastor, yo me estoy sintiendo igual que Marta y María, como que reclamándole a Dios, como que lo que he pedido tanto no lo estoy viendo como quería. Y yo soy fiel, pastor. Yo le sirvo al Señor, yo vivo para Dios, yo amo a Dios. Marta y María también, Lázaro también. Pero el Señor tenía otro plan. La gloria de Dios tenía que manifestarse en Betania. La gente, la comunidad entera tenía que ver a Dios obrar. ¿Sabe qué le quiero decir para terminar? Ante esa pregunta que nosotros podemos hacer, ¿no será que Dios podía hacerlo? Sí, sí podía. Pero yo también quiero decirle algo hoy. Todavía Jesús también puede. Sí, usted de los que le dice, Señor, necesito este milagro. Yo tengo que decirle hoy, el Señor también puede hacerlo, como usted hoy lo está clamando. Sí puede. Jesús sí puede también. Sí puede. Le dijo aquel hombre a Jesús gritándole, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Seguramente con nerviosismo, con temblor en su cuerpo. Le dijo, quiero ver. Quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, hoy vas a volver a ver. Yo puedo. El ladrón en la cruz está muriendo con Jesús, uno de los dos. Y le dice, yo no sé cómo está la situación aquí. Yo lo que sé es que estoy muriendo por delincuente. Pero yo quiero creer que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero creer que estoy muriendo a la par del Salvador. Te quiero pedir un favor. Ayúdame para que cuando yo muera, que yo estoy seguro que voy a morir en unos minutos, quiero estar contigo. Quiero ir donde tú dices que vas a ir. Jesús le dijo, anótalo, prepárate, te vas conmigo hoy al paraíso. Porque has creído, sí puedo hacerlo. Déjeme decirle algo. El Señor puede hacer las cosas que usted clama. El Señor puede hacer las cosas como usted las está clamando hoy. Sí puede. El Señor también puede cambiar el plan. También puede. El Señor puede hacerlo a su manera, a la suya. Sí puede. El Señor puede hacerlo a la manera de Él. Sí puede también. No pierda la esperanza solo porque el plan suyo no es el mismo plan que Dios tiene. No pierda la esperanza solo porque el tiempo suyo no es el mismo tiempo que Dios tiene. No pierda la esperanza solo porque la manera suya que le está clamando a Dios no es la manera en que Dios está obrando en su vida. Póngase de pie, por favor.